Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar, como todas las noches, para disfrutar 8.com. Esta noche estaremos conversando con el diputado Damián Alegría, diputado del partido FMLN. Hablaremos sobre temas de coyuntura, de actualidad, que usted no se puede perder. En segundos presento a Mr. Donut, que es patrocinador, por supuesto, y nos presenta noche tras noche el siguiente resumen para tener un poco de contexto de la entrevista. A continuación. Este lunes en 8.com nos acompañó el alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez. Nos comentó cuántos casos de COVID-19 fueron diagnosticados en su municipio. Nosotros tenemos contabilizados en el cementerio municipal, tenemos el dato de 7 personas que fueron enterradas, que han sido enterradas hasta este momento con el protocolo de COVID, donde el Ministerio de Salud ha llegado con todo su equipo, con la funeraria también con todos sus equipos y la Policía Nacional también. Se ha escondido información de parte del Ejecutivo. Hablamos de la situación que se está dando por la falta de transparencia y la postura de los órganos de Estado en nuestro país. Si todo está legal, entonces ¿qué nos cuesta transparentarlo? Si los recursos del Estado, los recursos del Ejecutivo, los recursos de la alcaldía, no son recursos del alcalde, no son recursos de Nayib Bukele, son recursos de la población. Y tenemos que transparentarlos a la gente. Entonces, en ese sentido, yo llamo a todo mi equipo de la alcaldía, a todos los equipos de las alcaldías de las 262, llamo a todos los ministerios, al Ejecutivo, que transparentemos los recursos, porque no son nuestros, son de la población. Y más aún, los recursos que están en el Ejecutivo son recursos que se han aprobado en la Asamblea Legislativa para favorecer a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, por lo tanto, ¿qué le cuesta, señor presidente, decir, cuánto le cuesta el hospital más cool de Latinoamérica que está construyendo en el Cisco? ¿Qué le cuesta decir, a quién le dio toda esa comida para los que estuvieron en los centros de contención, que lastimosamente de los centros de contención han salido la mayor cantidad de afectados por la pandemia, que han salido positivos? De ahí han salido a contagiar al pueblo salvadoreño. ¿Qué cuesta decir eso? ¿Cuánto ha invertido y a quién se lo dio? Nos dio su postura ante el comportamiento que está teniendo el presidente Bukele con el manejo de la pandemia y envió un mensaje para los demás órganos de Estado. Porque la cuestión de que el presidente, lastimosamente, en vez de unificar al pueblo salvadoreño, lo que ha hecho es dividir al pueblo salvadoreño. Manda mensajes de odio, mensajes de división, de confrontación. Yo creo que un presidente, el primer ciudadano de este país, debería de ser, una persona que mande mensajes de esperanza, mensajes alentadores, mensajes de paz, de fraternidad. Pero no, vemos a un primer ciudadano del Estado, lo que envía son mensajes de odio, de división, que hay que matar, hay que destruir, a los diputados, a las diputadas, que son ratas, eso no construye. Un llamado, al presidente de la República, a los ministros, de que no confrontemos, mejor edifiquemos, construyamos. Y si eso hacemos, entonces la gente lo va a valorar por lo que estamos haciendo, no por envenenar la mente de los demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que quiere el gobierno de El Salvador, es crear en el país un estado dictatorial. Por último, platicamos de los percances que ha tenido con el gobierno en 2 ocasiones en el municipio de Panchimalco. A mí, unos meses antes, me detuvieron, me llevaron preso, solamente por defender, la parte de la legalidad, que se respete la institucionalidad de este país, y me mandó preso, el señor Bukele, solamente porque tratamos la manera de detener el abono, el fertilizante
que debería ir para los campesinos del municipio de Panchimalco, para favorecer a los campesinos, sino que ese abono, ese fertilizante, iba para la sede de Nuevas Ideas del municipio de Panchimalco. Y nos hicieron creer en la opinión pública que nosotros éramos asaltantes, que éramos robafurgones, y en fin, nos pusieron un montón de calificativos que nada que ver con la realidad. Entonces yo creo de que, Sergio, yo creo que este gobierno está acostumbrado también a desprestigiar. Yo quiero felicitarlo a usted porque siento de que este medio, digamos, creo que es el único medio que se pone a decir lo que pasa en el país y a destapar lo que pasa en el país. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, arrancamos dándole la bienvenida, por supuesto, al diputado del partido FMLN, Damián Alegría. Damián, feliz noche, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Sergio, a la orden aquí con ustedes. Gracias, Damián, le agradezco. Vamos a arrancar sobre varios temas y es que, Damián, conversamos con Funde, ALAC, esta semana, hablando de transparencia. Y es que en el tema de los hospitales en nuestro país, donde hace tiempos estaban ya prácticamente desabastecidos o estaban saturados de casos. Tengo un video de un hospital de empleados, me lo comparte producción con audio, donde le están pidiendo que necesitan insumos como primera línea porque han sido los más contagiados, llámese policía, llámese miembros del ejército y los mismos cuerpos médicos que no han tenido los requerimientos mínimos para afrontar esta enfermedad. A continuación, se la presento. Tengo que adecuar ciertas áreas para poder atender a los pacientes, siendo la emergencia la que más ha tenido que poner la cara para esto, ¿verdad? Y prácticamente nosotros estamos ya sobresaturados. Ya los pacientes no pueden tener una condición estable. La mayoría de pacientes que vienen con ingreso necesitan oxígeno, necesitan quedarse en el área de pasillo. Hemos tenido hasta 30 pacientes donde no hay las condiciones necesarias para su cuidado básico. Y con eso, obviamente, se sobrecarga no solo la consulta de emergencia, que se ha aumentado, el personal de enfermería también no puede estar atendiendo los pacientes que vienen de consulta normal, más los que ya están ingresados, porque también en las otras áreas estamos viendo pacientes igual de delicados. Una parte de nuestra petición es, obviamente, que nosotros estamos en la disposición de atender a los pacientes. Y si aquí no estamos todo el grupo es porque los nuestros, ellos están adentro, viendo a los pacientes que están delicados en las diferentes áreas. Entonces necesitamos que se adecúen un espacio adecuado para los pacientes que están en pasillo. Aquí estamos viendo pacientes COVID, no estamos viendo pacientes sospecha. En una época y en la etapa de la pandemia en que estamos, no vamos a suponer que son, ¿verdad? Y como son, necesitamos el nivel de protección adecuado. Este traje que usted está viendo o el que tienen puesto los otros compañeros. Ok. Diputado Alegría, su opinión. Bueno, desde los temas que nosotros como grupo parlamentario del FMLN hemos estado insistiendo de que el equipo de bioseguridad debe ser garantizado a todo el personal de salud, porque obviamente ellos están en la primera línea, ellos están en contacto prácticamente con toda la población que tiene este problema de salud o tiene otros problemas de salud. Y por supuesto, si querés que el médico tenga suficiente energía, vida para atender a toda la población, tenés que garantizarle a ellos en primer lugar el equipo de bioseguridad. Esto me hace recordar, fíjate, Sergio, un tema que nosotros teníamos en aquel tiempo cuando estábamos en el conflicto armado, cuando teníamos gente que estaba a veces con problemas de salud, pero el médico siempre le insistíamos que él es el que tenía que estar asegurado en su salud, porque si él estaba bien, él podía atender a la gente. De la misma manera puedo decirte ahora, si el personal de salud no tiene las garantías, el equipo y todas las condiciones para atender a la población, obviamente van a ser
víctimas de esta enfermedad y vamos a tener un sistema de salud todavía con menores condiciones y más colapsado que en tiempos normales. Ahora, diputado, las preguntas que surgen con relación a este tema es ¿dónde está el dinero entonces que le aprobaron al Ejecutivo en su momento? Y es que ya nos vamos a ir a la inauguración de una parte del Hospital Cifco el día de ayer, donde ya el presidente dijo que ya no se va a demoler, ya la estructura estaba hecha. Lo que se ha articulado son divisiones de tabla roca, pero la pregunta es, ¿eso vale 14 millones de dólares como presentaron un informe en su momento? ¿Es esa la inversión? Porque el día de ayer no quisieron dejar entrar a la prensa en la inauguración, tampoco con antelación cuando querían llevar a ver la infraestructura por órdenes del mismo presidente, pese a que en cadena nacional él ha invitado a los medios que no lo cuestionen, sino que vayan, pero no deja ingresar a los medios. ¿Cómo se debe entender eso? Pues para mí es un poco difícil también entender que los inviten, pero no los dejen entrar. Y ahí creo que nuevamente aparece el tema de transparencia, porque el gesto público es el que quiere que todo el mundo sepa, pero los medios de comunicación, que son los que difunden imágenes y detalles de lo que está ocurriendo al interior del lugar, no lo dejan entrar. Entonces, se vuelve un poco contradictorio, paradójico, que teniendo un discurso aparentemente de querer mostrar lo que se está haciendo, no se le permita a la prensa, que son como los ojos de la sociedad civil, de querer ver qué es lo que está pasando en cada uno de estos lugares. Y me sorprende porque este es un tema que fue un elemento de campaña del presidente de hace muchos años, y ahora, no solamente en este tema, sino en muchos más, el tema de transparencia es el que más sufre y es el que más limitaciones tiene. Así que para mí es simplemente inexplicable, pero también diría inaceptable que el presidente tenga este tipo de conducta, Sergio. Ahora, sobre esto también aparecen los 30 millones de dólares del Seguro Social, los 8 millones de dólares que se tomaron antes de la pandemia. De hecho, hay fuertes críticas sobre esto mismo porque hay personas que especulan que parte del mobiliario ya estaba en el Seguro Social, como por ejemplo como esto. Ya vamos a presentar más adelante el video del doctor René Portillo Cuadra también, donde él responde ante el señalamiento del señor presidente de, mire, devuélvanos las facultades. Y es que las facultades las tiene el presidente por medio de la Constitución. Si quiere algo más como restringir derechos humanos, debe de solicitar a la Asamblea Legislativa motivadamente. ¿Cuál es su opinión sobre ese? ¿Tenemos el video? Se lo presento. El mal manejo de la pandemia que ha hecho este gobierno ha provocado que el presidente de la República envíe un escrito a la Asamblea Legislativa pidiendo que le devuelvan sus facultades. En cualquier país del mundo, las facultades del presidente no son dadas por la Asamblea Legislativa, sino por la Constitución y las leyes. En el pasado, la Sala de lo Constitucional expulsó del ordenamiento jurídico muchos decretos ejecutivos aprobados por el presidente porque violaban los derechos humanos. Este mal manejo de la pandemia ha provocado que este tema se politice. La Asamblea no le puede devolver lo que nunca le ha quitado. Ok, la Asamblea Legislativa le dio 2 instrumentos al presidente, uno lo vetó, que fue la ley de emergencia, donde estaba gradualmente el incursionar a la vida económica y que protegía la salud, pero también el tema de la transparencia. El presidente lo vetó. En el último día de la resolución de la sala, que se habían diferido los resultados o las acciones, luego de votar todos los decretos ejecutivos, la Asamblea volvió a darle otro nuevo instrumento jurídico al presidente, quien no se ha pronunciado hasta este momento. Pero está el otro elemento, que es la transparencia. ¿Por qué le cuesta tanto a Casa Presidencial tramitar el tema de la transparencia, diputado, como dicen muchos amigos televidentes de Jorge Hurtado, quien también expresa, Sergio, lo que dijo el magistrado Rodolfo González,
donde no ve otro camino más que declarar inconstitucional el decreto 31, porque nuevamente sobrepasa las facultades cuando la sala ya se lo ha dicho. ¿Cree que es grave, dice el magistrado, que el Poder Ejecutivo siga insistiendo en limitar los derechos constitucionales sin una ley formal? ¿Su opinión? O sea, nuevamente ocurre que el presidente, a pesar de que él lo dice, la Sala de lo Constitucional no puede limitar derechos constitucionales, no puede violar derechos humanos, él lo sigue haciendo. Pareciera que él o su equipo jurídico no entienden el lenguaje de la Sala de lo Constitucional. Esto es grave porque si sigue así, va a seguir repitiendo el mismo error y va a seguir haciendo decretos ejecutivos que van a estar violentando los derechos de la población salvadoreña. Mira, Sergio, en la Asamblea se han hecho varios decretos que son muy adecuados para manejar el problema de la pandemia. Pero hay una cosa que se ha tenido cuidado, por lo menos en dos propuestas, dos decretos últimos, el 645 creo y el 649, en el que se declara emergencia sanitaria o emergencia por COVID. No se declara emergencia nacional. En esta emergencia, en estos dos decretos donde se ha decretado, se ha planteado que el país tiene una emergencia por COVID o por coronavirus, una emergencia sanitaria, se le reiteran todas las facultades que tiene el presidente a través del ministro de Salud para hacer lo que tiene que hacer para enfrentar la amenaza del coronavirus. Pero él insiste en una cosa, insiste en que quiere la emergencia nacional. ¿En qué se diferencia la emergencia nacional de la emergencia sanitaria? La emergencia sanitaria es para enfrentar el problema de salud y ayudar para que la población se conduzca de tal manera que no se difunda más el problema de salud. Pero la emergencia nacional es la que le permite a él saltarse la ley de adquisiciones y compras de la administración pública, la ley LACAP, para hacer compras directas en cualquier volumen de la manera más rápido que pueda. Este es el tema que al parecer le interesa al presidente por sobre todo lo demás, porque si es para enfrentar la emergencia sanitaria, él ya tiene instrumentos, pero no les puso atención y más bien los vetó. Dos decretos que tienen que ver con emergencia sanitaria los vetó, porque él quería que fuera emergencia nacional. Y luego hizo un decreto de emergencia nacional, que la Constitución es clara y el mismo ley de protección civil le dice, el presidente debe pedirlo a la Asamblea Legislativa. Pero no, él decretó emergencia nacional a través de un decreto ejecutivo y después simplemente le informa a la Asamblea Legislativa cuando las leyes y la Constitución establecen que no es el camino. Y todavía recuerdo que en la plenaria antepasada, por la tarde, varios estuvieron diciendo, estamos esperando que llegue la solicitud del presidente para declarar la emergencia nacional. Pero no llegó. Él simplemente mandó una nota informando que ya había decretado emergencia nacional. Es a eso a lo que reaccionó la Sala de lo Constitucional diciéndole, usted no puede hacer eso. Los decretos de emergencia nacional únicamente los puede aprobar la Asamblea Legislativa. Si usted quiere que haya emergencia nacional, ley de emergencia nacional, debe solicitarlo a la Asamblea Legislativa. Eso se le ha repetido, en la Asamblea se le ha repetido múltiples veces, la Sala de lo Constitucional se lo ha dicho de múltiples formas, pero su equipo jurídico, al parecer, no entiende este problema y entonces le siguen insistiendo en otra forma de hacer las cosas o al final, quizás su equipo jurídico se lo dice, pero él no lo quiere aceptar. Porque también uno escucha, Sergio, que el presidente se deja aconsejar muy poco. Él termina haciendo lo que él quiere. Y a mí algunas personas me han dicho, lo que pasa es que él no escucha a los ministros, él no le hace caso a las sugerencias de los ministros, puede ser. Entonces yo diría, ahí hay una responsabilidad compartida. Él debe aprender a escuchar a sus ministros, pero también
sus ministros deben hacer bien su trabajo, pero por encima de todo debe de atender también las sugerencias, las recomendaciones que le hacen los otros dos órganos del Estado. Y él es el que, por Constitución, debe promover la buena relación, la relación armónica entre todos los poderes del Estado. Así que esa es la parte en la que él sigue fallando y pareciera que es una lección que les cuesta aprender. Ahí es donde uno siente que esto es lo que estará pasando, porque no es una cuestión de que no se le diga, no es una cuestión de que no tenga asesores, no es una cuestión de que no se le diga de parte de otras instituciones, es que él no lo quiere hacer. Entonces estamos ante un caso de un presidente que no quiere entender o no quiere hacer lo que las leyes del país le dicen. Y uno percibe a veces que él quisiera más bien tener el mando único y absoluto de todas las cosas que hay que hacer en el país, y esa es la forma en que se sentiría más satisfecho. Eso lo puede deducir uno de todas las expresiones que tiene contra la Sala de lo Constitucional, contra la Asamblea Legislativa, a las cuales él más bien mira como estorbo, porque él quisiera tener mando absoluto en todos los temas de gobierno, pero todos le hemos dicho de diferentes formas que en la democracia que hay en el país, más allá de que pueda tener imperfecciones, son tres órganos del Estado que se hacen contrapeso mutuamente, y de esa es la forma en que se debe aprender a vivir y a trabajar en este país, porque de lo contrario tendríamos el riesgo de retroceder a etapas en las que había un mando absoluto de parte del presidente. Me refiero a los tiempos de la dictadura militar. Una vez se siente también que él quisiera que eso volviera a ocurrir cuando le da mucho poder a la Fuerza Armada y también le da funciones que no debería de tener. Entonces, esas son cosas quizás para reflexión, pero en concreto, frente a todos estos problemas de poca transparencia, lo único que queda es seguirle diciendo públicamente, usted está obligado por ley a informar al público y a los medios de comunicación de esto, para que los medios de comunicación trasladen eso. Él ahora, como tiene un ejército de redes sociales que inventan e inventan e inventan miles de cosas, la mayoría que son mentiras, cree que con eso puede como atontar el pensamiento de la población salvadoreña, pero por lo menos creo yo hay sectores del país que no se dejan impresionar y que al final de todo le van a exigir transparencia y que diga la verdad. Diputado, otro de los temas de los cuales se dio esta semana fue la separación de el exfuncionario Coqui Aguilar. Antes de abordar ese tema, tengo el otro que va ligado al tema de la transparencia. Tengo 3 videos, y es que en su momento varios funcionarios del presidente Nayib Bukele pusieron a disposición su sueldo, pero se les olvidó que en junio del año pasado ellos habían dicho que estaban ad honorem. Incluso aparecían ahí familiares del mismo presidente que él señalaba que no tenían sueldo, por lo tanto no era nepotismo, pero fue condenado por el Tribunal de Ética cuando estaban en la alcaldía de San Salvador. Este tema trascendió a tal grado que el señor secretario jurídico de la presidencia en un canal de televisión trató de explicar que él tiene varias plazas, al igual que otros funcionarios, pero al ser requerido en un segundo intento a las afueras de este canal, él dijo que no recordaba y que lo podían buscar en el portal de transparencia. También al señor presidente de la República, al solicitarle en una conferencia cuál era la plaza, él dijo que no recordaba, siendo una persona mano derecha de su administración, pero él decía que no recordaba que ahí estaba en el portal de transparencia. El tema es que los portales de transparencia no funcionan. Comprasal está fuera de servicio desde hace meses, entonces no se puede acceder a este. El viernes pasado fue la audiencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública y diametralmente opuesto a lo que el presidente dijo y los otros funcionarios dijo, ellos manifestaron que no podían dar a conocer esa información por resguardo de la seguridad de los empleados. Le presento a continuación estos videos. Salarios y el tema para aclarar un poco en el caso de tu persona para donar tu salario sabiendo que es ad honorem. Me gustaría que aclaráramos ese punto, ¿no? Sí, yo quiero explicar un par de cosas.
el cargo de secretario jurídico que yo ejerzo, lo ejerzo ad honorem. Pero este cargo tiene un salario designado. Es decir, en Hacienda hay un salario designado para el cargo de secretario jurídico. Y esa cantidad de dinero es la que yo prácticamente se puso a disposición desde un principio porque mi cargo es ad honorem. Yo tengo una plaza aparte y que es de donde se me paga, y ese es el salario que yo pongo a disposición para que sea utilizado. Si hay dinero, porque el problema es que si no hay dinero, pues no nos van a pagar a nadie. Yo lo ostento ad honorem, así es. ¿Y por qué le paga el Estado entonces? Con una plaza aparte, así es. ¿Podríamos conocer cuál es esa plaza? No, pero la pueden averiguar y la pueden solicitar dentro a información, de acceso a la información. Mejor conocerlo de su viva voz. Sí, por eso lo pueden pedir a través de acceso a la información. Lo que se porta de transparencia. O sea, yo no tengo que aparecer en la cabeza. O sea, para saber los salarios reales de todos ellos. Bueno, ahí está el portal de transparencia, no por transparencia que he leído siempre, yo en la cabeza. ¿Cuántos empleados públicos? 250,000, sí. Por favor. Siguiente pregunta. Los salarios reales. Ok. Diputado, póngame por favor la noticia de la audiencia de la semana pasada virtual, donde el abogado de Casa Presidencial dijo, para darle seguimiento a esto, que no pueden dar a conocer esta información. Se habló en el pasado de sobresueldos, se hablaron de plazas fantasmas. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre esto y no es diametralmente opuesto a lo que el señor presidente de la República señaló en temas de transparencia, diputado? Sí, vuelvo a decir de que el tema de transparencia, que fue un eje de su campaña electoral, ahora es un tema del que no quiere hablar. Entonces yo creo que ahí le falta mucha coherencia al presidente. Pues si lo mismo que dijo durante la campaña electoral debiera estarlo haciendo ahora. Y estar diciendo que esta información no se puede entregar por razones de seguridad, creo que eso es lo que mucha población le preocupa, porque entonces con el argumento de seguridad van guardando, van escondiendo una cantidad de información que al final la gente dice, pero si es que ese dinero es mis impuestos, y mis impuestos los he dado para que el Estado los utilice de manera efectiva en cosas que la población necesita, no para hacer ese tipo de manejos que tiene un salario, un cargo ad honorem que no cobra, pero que sí tiene otra plaza. O sea que realmente le pagan, pues, pero ¿y por qué no mejor dicen de una vez, tiene el salario de su plaza correctamente y se han hecho un recorte de salario como para poder tener más, digamos, autoridad para hablar del tema? Porque es un poco ridículo decir, yo tengo una plaza que es ad honorem, pero tengo otra plaza que es con la que se me paga. O sea que al final ese es un juego de palabras que intenta engañar a la población, pero realmente es un mal manejo porque sí le pagan al final. Y no está haciendo su trabajo ad honorem, sino que lo hace con otra plaza. Pero si este es el tipo de cosas que el gobierno se está acostumbrando a hacer, la pregunta natural que todo el mundo se hace es, ¿y cómo lo hacen con todas las demás plazas? ¿O cuál es el tipo de manejo y de arreglo que hacen para otras cosas? Eso más bien genera sospechas. Y yo creo que en ese punto el gobierno debiera ser más transparente. Y yo quiero recordar aquí, Sergio, un tema también que ha llamado la atención de mucha gente, porque los salarios mensuales han tenido un incremento de alrededor de 90 millones de dólares mensualmente. O sea, la pregunta de toda la gente es, ¿por qué ese incremento de 90 millones de dólares en salarios mensuales? Eso significa más o menos unos 1.000 millones de dólares al año. Entonces, estamos teniendo un incremento de salarios en el gobierno de alrededor de 1.000 millones de dólares en el año, porque son 90 por mes, serían 900 en 10, más los 180 de los otros 2 meses, son más de 1.000 millones que están incrementando los salarios. Y entonces, mucha gente dice, ¿será que entonces son los super salarios que se están teniendo, que se están recetando ahora, lo que hace que exista este incremento de salarios? Y a la gente le preocupa porque hay otras necesidades, como las que vimos anteriormente de los médicos,
que necesitan material de bioseguridad para cubrir su vida y estar protegidos para poder seguir atendiendo a la población. Entonces tenemos un incremento de salarios bastante alto y estamos teniendo por otro lado una situación de abandono prácticamente del personal de salud a quienes no se les está dando el equipo de seguridad y de bioseguridad necesario. No nos hemos metido todavía el tema de las compras de material de bioseguridad, que es otro tema importante también, Sergio, porque aquí hay que ver cómo está ejerciendo, cómo está haciendo las compras el gobierno también. Y tenemos varias señales preocupantes. Lo de Coqui Aguilar, que mencionaste hace un rato, es una señal, pero también ahí hay otra empresa española que es una pequeña empresa en España que vende no más de $500,000 y que vende repuestos automotrices, que ahora le está vendiendo al Estado mascarillas, gabachas y otros materiales para personal médico, y es por alrededor de 11, 12 millones de euros o de dólares que están haciéndose de parte del gobierno. Entonces la pregunta de todo el mundo es, ¿cómo es posible que se le esté comprando a una empresa que se dedica a vender repuestos de carro, que hagan esto de comprarle equipo médico y equipo, más bien dicho, de bioseguridad, material, equipamiento de bioseguridad para el personal médico? Este es otro tema también, pero volviendo al anterior, hay un incremento sustancial de pagos de salarios y hay un abandono o una desatención evidente en compras para bioseguridad del personal médico. Pero las compras que se hacen con precios inflados y se hacen también con empresas que no tienen el giro para hacer esto, y todo eso lo que arroja más bien es sospecha sobre el manejo de transparencia de parte del gobierno, Sergio. Sobre estas mismas líneas tenemos declaraciones de Giovanni Barrera sobre el tema del señor Coqui Aguilar, y es que esto resulta ser sumamente profundo. Me dice producción cuando las tengamos listas, porque esto se da precisamente por una fuerte crítica y una presión enorme al presidente de la República, quien no tomó la iniciativa a principios de semana, sino hasta el fin de semana, cuando ya la presión era abismal. Esto es lo que dijo Giovanni Barrera, que estuvo con nosotros la semana pasada. A continuación se lo presentamos. Amigos, nuevamente saludándolos en este día en que queremos hacer una denuncia pública para darla a conocer a usted, amigo salvadoreño, para que no sea sorprendido una vez más por las mentiras de Nayib y de todos sus funcionarios. Resulta que el día de ayer giró una orden a la Dirección Nacional de Medicamentos para que todas aquellas importaciones y donaciones que se hagan a partir del día de hoy a nuestro país tengan que pasar por un trámite engorroso y tardado. ¿Qué pretende Nayib con esta acción? Simple y sencillamente tener una escasez de insumos médicos como mascarillas, guantes y todos esos medicamentos que sirven para hacer pruebas de COVID-19, y de esta manera echarle la culpa a la oposición de todos los casos que en los próximos días como gobierno van a empezar a sacar, y son todos esos casos que han tenido guardados y que no le han dado a conocer a la población. ¿Para qué? Para ellos lavarse las manos, quedar como los héroes que combatieron la pandemia en nuestro país y no deducir responsabilidades sobre sus funcionarios. Es lamentable que Nayib con esta acción pretenda infectar más gente y por ende provocar más muertes en nuestro país. A todo el gobierno de Nayib se le olvida que el 85% o más de infectados en nuestro país se han dado en instituciones que están bajo su cargo, como por ejemplo la policía, la Fuerza Armada, los hospitales, enfermeras, doctores y últimamente el asilo Sara Saldívar, donde desafortunadamente van muchos muertos. ¿Cuándo la Fiscalía va a levantar una investigación de oficio? Porque esto se debe llegar hasta las últimas consecuencias y deducir responsabilidades, porque no es posible que el gobierno de Nayib vaya a salir bien librado de todas sus irresponsabilidades y quiera culpar a la sala y la asamblea porque no le cumplieron sus caprichos de adolescente. Amigo salvadoreño, mi recomendación para usted es abastézcase de mascarillas, abastézcase de guantes, porque es inminente. Se viene una escasez provocada por el gobierno para culpar a la oposición y hacerle creer a usted que Nayib es el salvador de todos los salvadoreños. Bendiciones para todos ustedes. Ok, hay varios temas sobre la mesa, ya vamos a ir con el de Coqui, pero habla diputado Alegría sobre algo que Roberto Vidrí mencionó la semana pasada.
Y Margarita Escobar, también diputada de Arena, lo mencionó en la comisión en la cual estuvieron reunidos. Cada vez que el presidente solicitaba dinero o arremetía, los picos de contagiados iban para arriba. A 2 días de haber terminado la cuarentena, los casos se van para arriba. Son 15 días aproximadamente para establecer si una persona es asintomática. Y si tiene síntomas, 30 días. En 7 días se dispararon, pero esa es responsabilidad del presidente. ¿Por qué a Casa Presidencial acusa a Asamblea y a la Corte Suprema de Justicia? Sí, lo preocupante que menciona Giovanni es que hay un incremento que va a ser manipulado políticamente para echarle la culpa a otros, pero también tenemos la información, Sergio, de que las cifras no se manejan en el Ministerio de Salud, sino que ahí hay 2 personas de origen venezolano que están en Casa Presidencial, que son las que manejan las cifras del portal de COVID. Esto significa que, como lo ha dicho incluso el Colegio Médico, esas cifras de ese portal de COVID no son confiables, porque más bien están siendo reportadas bajo el interés del gobierno de que, por ejemplo, ahora que no tiene lo que él ha estado insistiendo, la emergencia nacional que le permite compras directas de manera rápida, él ahora quiere echarle la culpa a la Asamblea y a la Sala de lo Constitucional y hace que aparezca un incremento de casos en este portal. Pero por otro lado, a mí me han dicho gente también de algunos municipios que no cuadran las cifras de entierros y de muertes que hay en un municipio con los datos del portal. Eso da para entender de que no hay coherencia entre el manejo de muertos reales que hay en los municipios en el país con los datos que refleja el portal de COVID. Pero a esto se le agrega hoy que el gobierno pone un proceso complicado para las compras a propósito para querer decir que como no tiene la ley de emergencia nacional, es culpa de la oposición, todos los muertos que aparezcan, pero él está introduciendo de manera consciente, arbitraria, un proceso engorroso para hacer las compras del Estado. Entonces no es que no tenga lo que necesita, él tiene las condiciones para hacerlo, pero está metiendo un proceso de que complica las compras públicas. Pero lo que pasa es que la ALACAP ya da facilidades para esa situación. Claro, en condiciones de una epidemia las da. Claro, ya las da, no es necesario de una ley de emergencia. Ahora, luego de 85 días en una cuarentena, que una cuarentena es 40 días y mucho más días que cualquier otro país alrededor del mundo, debo de preguntarle que no está preparado todavía el gobierno para eso porque ha tenido más de 10,000 millones de dólares para poder afrontar esta crisis. ¿Por qué debería de poner argumentos con la ALACAP si se le ha dado 85 días al gobierno, más dinero, más instrumentos legales? Es decir, se esperaba más de 85 días a llegar hasta diciembre a los salvadoreños metidos en su casa, diputado. Después de la 80ª, diríamos, ¿verdad? Porque son más de 80 días. Yo recuerdo que casi de manera permanente el presidente está diciendo, esta es la semana más grave. Y eso ya trae como 2 meses y medio de estarlo diciendo. Cada semana, cuando hacía sus cadenas nacionales y cuando había algún problema, alguna discusión de algún decreto en la Asamblea Legislativa, decía, esto es lo que más nos urge ahora porque esta es la semana más grave. Y ese ha sido el discurso permanente. Y así veníamos. Entonces ahora llevamos 85 días y sigue diciendo que este es el momento más grave, que este es el momento más crítico y que por eso necesita que se le den todas esas herramientas. Ahora, diputado, hemos conversado con parte del Colegio Médico acá y con destacados médicos y ellos nos señalan que una cuarentena no es para acabar con la pandemia, es para aislar a los que presentan cuadros positivos y es para dilatar la llegada de ciertos elementos y darle la oportunidad a las autoridades para prepararse, pero no mata en ningún lado del mundo la pandemia. Claro. Debo de preguntarle, 85 días, ¿no se ha preparado el gobierno para esto? Pues uno esperaría que sí, que en 80 días tengan ahora condiciones apropiadas para enfrentar esto. Pero luego de 8 días de haberse terminado
el periodo que la Sala de lo Constitucional le amplió como periodo de gracia, estos números son parte del gobierno. Si él quería 15 días de una cuarentena estricta, estos números iban a salir siempre. Claro, porque son números de ellos. Así es. Esos son los datos que el Colegio Médico y que muchos sectores dicen también, no me generan confianza esos datos. Porque primero no encajan con lo que ocurre en el territorio. Y segundo, son manejados por personal que no tiene que ver con la carrera médica. Están en casa presidencial, tienen un historial que se dedican a otra cosa, uno de ellos es veterinario, creo, y no tiene pues las condiciones que uno pueda decir, bueno, sí tienen más condiciones que el Ministerio de Salud para darle seguimiento a este tema. Por eso creo yo que el problema, como lo han dicho muchos, no se resuelve con la cuarentena, sino que la cuarentena aplicada a nivel nacional, sino que la cuarentena es para aislar a los que tienen el problema y evitar que sean una amenaza para los demás. Pero la cuarentena en sí misma no es la solución. La solución es un sistema de salud fortalecido, equipo de bioseguridad para todo el personal, reglas claras y educativas para toda la población, para que todos sigan los protocolos que se deben de seguir. Esos protocolos que ahora son tan comunes, pues como de que tenés que lavarte las manos frecuentemente, tenés que mantener un distanciamiento de al menos 2 metros cuando estés en algún lugar donde haya más personas. Si vas a estar en conversación con alguien a poca distancia, usar la mascarilla y una serie de otras recomendaciones que hay, de estar limpiando todas las superficies que normalmente están en contacto, donde está tu cuerpo en contacto. Todas esas recomendaciones son las que la población debe de aplicar. Y yo le digo a la población, no esperemos que sea el ministerio o que sea una autoridad que nos diga eso. Nosotros debemos aprender a cuidarnos nosotros solos, siguiendo todas esas reglas en la casa, en el trabajo, donde sea que nos toque estar. Pero esa es la única forma de cuidarnos, porque por las cifras del gobierno ya vemos que es una cuestión que genera desconfianza y más bien todo este interés de alargar la cuarentena pareciera que tiene otro objetivo, porque también hemos visto cómo hay abusos de distinto tipo, ¿verdad? En las que por otro lado también tenemos el riesgo de que la economía del país sufre. Y cuando hablamos de la economía del país me refiero principalmente a la economía de los pobres, la economía de los informales, la economía de las micro y pequeñas empresas, la economía de aquellos sectores que se ganan la vida con su propio trabajo. Es decir, todos los sectores que sobreviven con lo que hacen día a día. Decirles a ellos que deben de estar 80 días encerrados o que deben de, después de 80 días, tener 15 días más encerrados sin salir de manera absoluta, voy a escuchar gente que te dice, sí, no me voy a morir del coronavirus, me voy a morir de hambre, porque no tengo para comer, ni mis hijos tienen para comer. Diputado, ¿cómo resultaron contagiados los adultos mayores del asilo Sara Saldívar? ¿Cómo resultaron cuando esta es una dependencia que tiene que ver de casa presidencial, pero del área de la primera dama? ¿Cómo que nadie la ha visto en el terreno, al igual que el presidente? ¿Cómo es que resultó positivo, contagiados las personas de los centros penales? O los niños del ISNA, o puntualmente porque ellos tienen un aislamiento diferente, cuando esto es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno. ¿Cómo es que la primera línea de médicos, tengo un video que es el que presentaba anteriormente de los médicos, que ellos pedían insumos, los médicos, los miembros de la policía o de la Fuerza Armada, somos el único país en el mundo donde los primeros contagiados son los médicos, los policías y la Fuerza Armada? ¿Cómo es posible eso? Es de las cosas que también a todos les sorprende, porque sobre todo el caso del asilo Sara, ellos están allí normalmente encerrados en el asilo,
no tienen contacto con otra gente, no salen a tener contacto con otra población, deberían de estar bajo condiciones óptimas de cuidados, porque desde el principio se supo que esta enfermedad ataca más a las personas que son adultos mayores. Entonces, con mayor razón, debió haber existido una serie de reglas que debían de cumplir en estos lugares como el Asilo Sara, como en el ISNA también. Los niños debieron haber sido protegidos porque están bajo la tutela del Estado en esa condición que están en el ISNA. Y a todo el mundo le sorprende cómo es posible que haya más personas y niños y adultos mayores contagiados si no tienen contacto normalmente con personas del exterior. Los niños del ISNA están ahí en el ámbito de las instalaciones del ISNA. Se supone que son niños que están bajo protección del Estado y los tienen en un ámbito donde los cuidan, y por esa razón resulta más curioso por qué ellos aparecen contagiados. Pero igual es el tema de los centros penales o de la Fuerza Armada. Es de las cosas que uno dice, este gobierno, entonces, ¿está haciendo bien las cosas o está fallando en todos estos elementos? Y eso es la preocupación que tienen muchos sectores, que le exigen al gobierno también menos show y más eficiencia. Diputado, sobre esta misma línea, esta semana se dio la separación de un funcionario del gobierno del presidente Bukele, quien era candidato también a la alcaldía de Santa Tecla. Esto se da por una gran presión y no reacciona el gobierno cuando esta noticia surge, sino hasta el fin de semana, cuando ya la presión era inevitable. El tema es que surgen varias situaciones. La primera es que nos damos cuenta que esta empresa, que con antelación había iniciado una campaña de reciclaje, fue la que vende por $250,000 ciertos protectores que habían supuestamente resultado de una actividad recicladora, pero se lo vende el funcionario siendo representante de la empresa al mismo gobierno, ahora que no había transparencia. Esta noticia no se dio ni por los portales de transparencia ni por el Instituto de Acceso a la Información Pública, se dio por una investigación periodística, que es la que nosotros con el rigor periodístico también tratamos de llevar. El tema es, aquí lo tenemos, 750,000 por 300,000 caretas compradas a una asociación formada en 6 meses, en una casa en la colonia Escalón sin rótulo, orden firmada por el ministro Fran Alaví, después de que el ministro firmara la orden de compra, y Alaví es el comprador a sabiendas de que la empresa es de un funcionario. Esto pasó por el comité jurídico de Casa Presidencial. ¿Cómo queda esto? Porque primero estamos hablando que el presidente tenía conocimiento de esto, ¿verdad? Y segundo, acá está la orden precisamente donde él la adquiere. Pero el tema trasciende, diputado, a tal grado porque estamos hablando de que el ministro llegó a sustituir a una ministra que no explicaron por qué la quitaron, después de la crisis del agua, de las algas, se recuerda, y que llegó la Fuerza Armada. El tema de todo esto es que esta compra que se realiza, el presidente de la República, tenemos el video donde él dijo ante las ICIES que en un año no ha presentado ni un tan solo caso, donde dijo de que en efecto iban a investigar y a procesar, pero no lo hicieron. Debo de preguntarle, ¿para esto son las compras directas, diputado? Pues sí, esto es lo que genera dudas en la población, porque si tanto insiste el presidente en tener esa facultad de compra directa y sin estarlo reportando a transparencia, sin estarlo visibilizando públicamente, entonces esto da para sospechar que no solamente esa compra, Sergio, sino que habrá muchas más. Y yo felicito al periodista que hizo esta investigación y lo animo a que amplíe su investigación, porque posiblemente hay más cosas como la de la empresa española que dijimos hace rato, que se dedica a otra cosa y le compran una gran cantidad de dinero en insumos médicos. Entonces creo yo que es importante, primero,
que se habilite plenamente las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, porque esta es otra de las cosas que el presidente ha querido mantener. ¿Por qué? Así parado, digamos, que no funciona. Joalmo Cabrera le hace esa pregunta acá en redes y dice, pregúntele a su invitado por qué le estorba tanto la transparencia al presidente de la República. ¿Por qué veta todo lo que tiene que decir que es con transparencia? ¿Por qué no entrega datos concretos si él atacó tanto a Funes y a Saca? ¿Por qué él está haciendo algo igual o peor que lo que hicieron anteriormente? Pregunta Joalmo Cabrera, por favor. ¿Cómo no? Es que precisamente los dos decretos que te mencioné anteriormente, el 645 y el 648 o 649, tenían, aparte de la calificación de que era emergencia sanitaria y no emergencia nacional, también tenían habilitado el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y yo creo que esta es otra de las cosas que lo llevó a él a vetar, pero no es una cosa de fondo. Para él, el quitar esta cosa de que el instituto funcione. Me refiero pues al hecho de que no era una razón válida para decir voy a vetar porque es inconstitucional. No tiene nada de inconstitucional que el instituto funcione, Sergio. Si más bien es una de las cosas, de los logros que ha tenido el país en los últimos 10 o 15 años de tener una ley de transparencia. Pero la Secretaría de Transparencia la quitó de Casa Presidencial el presidente. Por eso, todo lo que suena a transparencia le molesta y quiere que mejor se haga a un lado. Pero en este caso estamos hablando de que el Instituto de Acceso a la Información Pública tenía que estar funcionando. Y en los decretos ejecutivos, si vos revisás los decretos ejecutivos que le dijo la sala que eran inconstitucionales, nunca puso el Instituto de Acceso a la Información Pública como de las instituciones que tenían el derecho de circular, de tal manera que por varias vías obligaba al instituto a que no funcionara. Y entonces otra forma de ocultar el tema de las compras. Y ahí vemos en esa compra que hizo y que firmó el ministro Alaví, y no puede ser que el ministro Alaví venga a decir que no sabía, que lo sorprendió, que no le habían dicho, porque para eso tiene equipo asesor, abogados y gente que le puede decir. Pero esto pasa por el equipo jurídico también de Casa Presidencial, o sea que también Nayib sabe de eso. ¿Y por qué lo aprueban y por qué lo respaldan? Pues entonces trata de quitar a transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública, y hace estas otras cosas con conocimiento incluso del presidente de la República. Esto viene a confirmar, a respaldar, a sepultar cualquier argumento de Casa Presidencial cuando la UCA, la ESEN, la Cámara de Comercio, la NEP, 5 instituciones renunciaron diciendo que en 3 meses nunca le quisieron dar datos que habían sido nombradas por la Asamblea Legislativa para resguardar cómo se iban a ejecutar los 3.000 millones de dólares aprobados al Ejecutivo, y que dijeron ellos no tienen ni la más mínima intención de transparentar. Les estorba la transparencia, así lo dijo el padre André Oliva. Esto viene a sepultar cualquier argumento del Ejecutivo, porque este tipo de compras, como el de las mascarillas, póngame producción, donde una empresa que se dedica a la comercialización de repuestos le vendió al gobierno insumos. Y esto es complicado, diputado, y lo que yo le voy a plantear, porque Intradesa, que había dado días atrás donaciones de caretas y que estaba precisamente articulando esto, fue cerrada con la Fuerza Armada y francotiradores. Precisamente fabricaba gabachas y mascarillas médicas e insumos médicos, y le compraron la empresa porque estaba relacionada a Javier Simán, la cerraron. Pero ese mismo, cronológicamente hablando, ese mismo dato, también le compran a una empresa que venía desde España la compra. Es decir, ¿cómo se entiende esto, diputado? Sí, es de las cosas que sigue sorprendiendo a todo el mundo. Porque esto se da en el marco de la ley que él quería, compras directas. Así es, y esto es lo que lleva a la Asamblea Legislativa a no tragarse de ninguna manera que es urgente tener una ley de emergencia nacional, y que debe de estarse reportando por la vía correspondiente las compras que se están haciendo en cada uno de los ministerios. Eso es lo que le ha dicho a la Asamblea Legislativa en todos los decretos que se han aprobado y que el presidente ha estado vetando,
que debe el presidente transparentar cada una de estas cosas y debe estar dando cuenta del uso de todos los recursos. Pero este es el tema en el que siempre el presidente choca y topa, porque como que no le gusta la transparencia, tal como lo decía el padre Andreu, y entonces los miembros del comité directivo del fondo de emergencia de los 2.000 millones de dólares renuncian porque más bien los quieren utilizar y ellos no quieren dejarse utilizar, no les comparten información, hablan con ellos una cosa, pero después llevan otra cosa a la Asamblea Legislativa, de tal manera que al final les da una sensación de que están ahí simplemente para no hacer nada o para ser utilizados, y mejor se separan. Pero este tipo de cosas son las que le dan a la Asamblea Legislativa argumentos suficientes como para decir, no, aquí en el país no necesitamos una ley de emergencia nacional, podemos decretar emergencia sanitaria, porque eso sí puede servirle al Ministerio de Salud para tener más condiciones de enfrentar la enfermedad, pero todo aquello que se trate de ocultar la transparencia, de esconder la transparencia o de evitar la transparencia, eso no lo podemos permitir, y creo yo que es justo, y con estos casos da más razones todavía para no permitir que este tipo de cosas ocurran. Precisamente en la misma línea de transparencia, y que se solicitaban en la ley que fue vetada del presidente, que laboratorios privados pudieran hacer pruebas, que hospitales privados pudieran accionar, que hubiera una mesa de observación como el Colegio Médico lo estableció. Surge una noticia, diputado, de verdad que en las redes sociales se ha viralizado, póngamela por favor, donde contrasta diametralmente con lo que el gobierno ha dicho, y es que es esta: el gobierno mencionó en su momento que los casos recuperados supuestamente, porque no se puede dar fe de esto, son 2.535, 98 casos fallecidos, 1.993 casos activos, casos confirmados 4.626. El tema de todo esto es que en su momento el gobierno no pasaba de 33 casos o decesos, pero solo el alcalde de San Salvador había reportado 114 entierros por COVID-19. El alcalde de Soyapango y Dilopango, que me acompañaron acá, decía, ayer enterré a 5, antier a 2, y no están contemplados. En las redes sociales habían personas que decían, ayer enterré a mi papá y en mi caso no fue contabilizado, a un familiar, etcétera. El tema es que en este tweet, póngamelo nuevamente por favor, corre donde en efecto, y está la misiva por parte de la directora del primer nivel de atención hacia de la zona oriental hacia esta entidad, y en el cual contrasta, porque estamos hablando, diputado, que el gobierno reporta 98 fallecidos y se descubre que en realidad van más de 600 decesos. ¿Cómo se come eso, diputado? Vos mencionaste 3 municipios, ¿va? Sí. Pero hay más. Sí, 262. Que dicen también, y lo dice gente que vive cerca de los cementerios. Yo vivo cerca del cementerio, dice una persona. Bueno, ayer tuve al alcalde de Panchimalco. Bueno, Panchimalco que tiene otro tipo de Pero los de reporte. San Marcos, a mí me han dicho, gente que vive cerca y que está en el camino para el cementerio, yo he visto pasar por lo menos 30 que no aparecen en la contabilidad del COVID. Y lo mismo podría estar ocurriendo con otros municipios. Entonces uno dice, aquí hay algo que no cuadra. Los datos de ese portal y los datos territoriales con los que te mencionaba antes. Por eso es que no solo al Colegio Médico, sino que a mucha gente le parecen no confiables los datos de ese portal. Ahora, y más cuando sabes que los maneja alguien desde Casa Presidencial, más te huele que hay una intencionalidad política en el manejo de esos Arremetieron datos. contra el doctor panameño, que es una institución. Claro. ¿Verdad? Por dar elementos que son importantes. Que estaba cuidando a alguien para que no se muriera y lo sostuvo hasta que lo pudo recibir el hospital. Y que no lo querían recibir. Y el otro tema es que él ha señalado varias veces, al igual que el doctor Eduardo Lobo, acá en esta tribuna de entrevista, donde los hospitales son los de carpa, que tendrían que haber estado hace 3 meses listos. ¿Por qué el gobierno ha venido dilatando todo esto? Sí, no, y ridiculiza ese tema que es como para ampliar la parte de atención a la población en momentos de emergencia, diciendo ayer
que inauguraba un hospital No, de primer mundo. búsqueme las imágenes de los hospitales de Nueva York en carpa, por favor, producción, solo para ponerlas en perspectiva y que podamos ver, como dijo el doctor Eduardo Lobo acá, cómo se hicieron en muchísimos países alrededor del mundo, como se hizo incluso en China, donde fue el epicentro, que se armaron hospitales de esta naturaleza en menos de 2 semanas, precisamente de carpa, porque estos son levantables, son muchísimo más baratos. Pero ¿cómo queda el hospital de 100 millones de dólares? Más rápidos también, sí. Sergio. ¿Cómo queda el hospital de 100 millones de dólares cuando no tiene, como dijo el doctor Miguel Fortín, una planta de tratamiento de agua ahí en la Feria Internacional, cuando no es el lugar idóneo? Pero el presidente arremetió contra los diputados. Aquí lo tenemos. Sí. Estos son en todos lados del mundo los hospitales que inmediatamente usted pone, porque son fáciles de retirar y son fáciles de adquirir, y esto no impacta económicamente en las finanzas de todos los salvadoreños. Central Park, donde yo he estado allá en Nueva York, acoge a un hospital de campaña para pacientes de coronavirus. De hecho, está muy cerca del museo de Metropolitan Museum. Esto es lo que se plantea en todos lados del mundo. Pero, diputado, una pregunta. ¿Por qué el presidente arremetió contra la Asamblea diciendo que el edificio que iban a construir de 30 millones de dólares, con eso él hacía 2 hospitales, pero uno solo va a costar 100? Yo también estoy sorprendido por ese dato también, Sergio, porque el presidente maneja los datos según su conveniencia. Y en aquel momento dijo, un edificio para los diputados que va a costar 32 millones de dólares, eso mejor yo haría, y hizo una lista de cosas que haría según eso, y vos estás mencionando lo de los hospitales, que dijo que haría 2 hospitales. Pero ahora nos viene a decir que construye un hospital por 70 millones de dólares, que después ya no son 70, sino que son 100 millones de dólares. Y que además iba a ser temporal. Ayer dijo que iba a ser permanente. Habrá que ver también si la naturaleza del inmueble del CIFCO da para darle ese giro. La Asamblea pues hará lo que corresponda para eso, si es lo conveniente. Pero sorprende de que de un día para otro cambie el discurso y de ahora diga que es permanente, ¿verdad? Así que es de las cosas que me sorprenden a mí, te sorprenden a vos y nos sorprenden a toda la gente, creo yo. Listo. Diputado Damián Alegría, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya no tengo tiempo para más. Gracias por haberse referido al pueblo salvadoreño. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Estamos a la orden siempre. Le agradezco. El Salvador, soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Recuerde sintonizar el día de mañana al punto con Sergio Méndez. En estudio nos estará acompañando el alcalde de la ciudad de Santa Tecla, Roberto Dahuizón. Con él estaremos hablando de todos los temas de coyuntura de actualidad que usted desea conocer. Por supuesto, cómo se está manejando en Santa Tecla el tema del coronavirus versus los entierros, versus la plata que el Ejecutivo no les ha trasladado aún a las alcaldías. Cómo van con el tema de la entrega del FONAT hasta este momento dentro del FODES y de todos los insumos que ellos necesitan, pero particularmente qué opina con relación a la remoción de la candidatura de Coqui Aguilar como candidato de Nuevas Ideas y del otro candidato donde de Nuevas Ideas ha sido acusado en el pasado, que fue procesado por estafa. De eso vamos a hablar, entre otros temas. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela. El resto de su vida será hasta una nueva oportunidad. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien, porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.